Llevando 19 minutos de programa, invitamos a los oyentes a que se suscriban al canal, activen la campanita. Hoy estamos solo por Facebook, por errores de organización, así que a los compañeros del Facebook compartan el programa. Luego vamos a estar en YouTube, así que amigos de YouTube, no hay problema, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Vamos a pasar entonces a las escaramuzas del día. Ya hemos hablado sobre Universo Centro, te agradecemos por la labor que hacen allí. Luego vamos a hablar de la rifa que está haciendo Sandra para colaborarle a ella con el gatico. Vamos a compartir entonces las noticias que trae Gustavo Carvajal para hoy. Sí, no, como tú sabes, Pascual, entonces en este programa lo que tratamos de hacer es sin ánimo noticioso, pero con la intención de análisis, comentamos las noticias de la semana. Entonces yo creo que una de estas noticias fue pues una medio noveleta que se desarrolló por las redes sociales y los medios de comunicación sobre este asunto del 5 por 1000. Yo sé que Hanna estuvo pendiente de ese desarrollo y quería, Hanna, si nos puede de pronto contextualizar y explicar qué fue lo que ocurrió con este asunto. Pues se viene como una nueva reforma tributaria, que además es otro tema que, Dios mío, o sea, este año muchas personas de la clase media, trabajadoras, incluso tuvieron que endeudarse, me pasó, para pagar la declaración de renta, pues porque cambiaron ciertas cosas en la declaración, pues por la reforma tributaria previa. Se viene otra reforma tributaria que ahí es donde uno se pregunta muchas cosas como parte de este contexto y es, a ver, ¿qué están haciendo la plata? Porque la ejecución de los ministerios está baja, porque hay unos líos de corrupción que han salido a flote. Y la otra que es un poco whataboutism, pero ajá, ahí está, que es como, marica, ustedes eran los que ponían memes diciendo que si ganaba Petro no iban a perderse 50 billones en corrupción y por tanto el Estado iba a ser muy prolífico y solvente, cosa que no está pasando. Entonces, si necesitamos otra reforma tributaria. Pues resulta que había un borrador de esa reforma donde había un artículo que decía que pues se iba a imponer como ese 5 por 1000. Ese borrador se filtró misteriosamente, como se filtran misteriosamente todos los borradores en este gobierno, y generó una serie de debates. Posterior a esa serie de debates, varios personajes influencers del gobierno, entre ellos congresistas que se dedican a difundir este tipo de información o ciertos mensajes clave y otros como actores relevantes, empezaron a decir como los medios mienten porque el ministro de Hacienda ya confirmó que no hay ningún 5 por 1000, que eso no está en el articulado, mandó un comunicado oficial, etc. Y después se demostró que el borrador sí había salido del Ministerio de Hacienda, sí se había filtrado del Ministerio de Hacienda y que eso en efecto sí estaba escrito allí. Y la reacción entonces siguiente del gobierno, después de haber dicho durante un día, casi un día entero, que eso no era cierto, fue que el mismo ministro salió a aceptar que sí existía ese borrador, que sí fue cierto en un primer momento, pero que lo habían descartado y que pues les correspondía a los medios como hacer mejores verificaciones y con base en ese argumento, entonces ya esos influencers cambiaron un poco esa narrativa y pues se fueron otra vez contra los medios. Y dijeron que este funcionario había sido puesto por Duque, ¿no? Y entonces lo siguiente fue que este funcionario era un funcionario de Duque y de Uribe y que entonces era el problema de este gobierno, que tenían muchos infiltrados en posiciones de toma de decisión o bueno. ¿Qué pasa ahí? Y es que yo personalmente fui muy activa con este tema porque es una dinámica recurrente en los últimos 2 años. A nosotros en el sector salud, que lo he vivido de cerca, nos ha pasado desde el momento 1 en que se iba a lanzar la reforma a la salud que empezaron a circular múltiples borradores y entonces de pronto uno tenía una palabra acá, otro tenía otra palabra allá, uno tenía 45 páginas, otro 47 páginas, entonces era muy desgastante porque esos borradores se filtraban misteriosamente en algunos grupos del sector y esos borradores se filtraban desde gobierno, no eran funcionarios de Duque ni Uribe los que hacían estas filtraciones. ¿Y qué aprendimos nosotros de esta experiencia en el sector salud? Oiga, no analice ningún borrador que sea filtrado del gobierno, analice solo los documentos que ya tengan un origen oficial.
porque esa filtración de documentos desgasta muchísimo hacer esos análisis, pero adicionalmente luego se puede usar para crear este tipo de narrativas donde al que analizó el documento o le hizo críticas, pues se le tilda como de ignorante. Eso nos pasó también con el tarifario de servicios de salud, que inicialmente salió, Carolina Corcho negó la existencia de ese tarifario, al día siguiente el viceministro aceptó que sí era un borrador, pero que habían cometido un error y que iban a verificar de quién había salido el error, y luego finalmente lo retiraron y no lo han vuelto a sacar, pero no quiere decir que no lo vayan a sacar. O sea, es una dinámica frecuente en este gobierno ese tipo de comportamiento. Y entonces se hace un escándalo alrededor de eso. Obviamente la oposición masifica esa información y luego el gobierno sale a deslegitimar a todos los que opinaron con base en esa información. Lo cierto es que termina siendo real y al final nos la terminan imponiendo de una o de otra forma, ya sea por ley o por vía administrativa. Esas intenciones que estaban plasmadas en esos documentos borrador terminan siendo reales. Hay dos cosas, está lo que ocurrió y está las suspicacias que tú estás señalando que generó las reacciones del gobierno y de los influencers del gobierno. Pascual, ¿qué piensas? Yo creo que sí es una alerta lo del 5 por 1000, o sea, que eso haya estado ahí en un momento uno y que lo hayan considerado, así después lo hayan eliminado, lo que sea, después de ver la reacción del público, es una alerta, porque es una idea que tiene. Es que este gobierno, Gustavo y Hanna, yo creo que a veces es tan chapucero en muchas cosas, tan difícil de encontrarlo en un documento real, cuando tienen sus proyectos, como que todo va a medias, porque el presidente dijo algo, la cuenta de servilleta. Entonces, es muy difícil a veces, como dice Hanna, saber, y el gobierno a veces escuda en eso, saber si es verdad, si hay un proyecto, si no hay. Y lo que dice Hanna me quedó sonando, y lo que dijo en la semana es, nos miden el aceite, ¿no? Mandan la propuesta a ver la reacción, después la retiran. Es una manera de probar a la oposición, de probar a la opinión pública y de mirar qué pasa, pero no sabe uno si es de verdad, si es intencional o si es pura chambonería, porque hay veces piensa uno, es que no les da ni para eso, de pronto no les da ni para pensarla, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Miren, yo siento que eso pasaba, Pascual, yo siento que eso ya lo hacían gobiernos anteriores, como lanzar esos pequeños globos de opinión para testear la reacción del público. Lo que pasa es que, y este gobierno no está haciendo nada distinto, pero sí lo hace de una manera, como vos decís, tan chapucera, que se le ven las costuras. Y en ese verse las costuras, uno dice como que, bueno, sí, perfecto, pusieron en evidencia esta práctica que ya se había hecho, o sea, ahora todos la podemos ver más, pero pues lo hacen de una manera muy mediocre. Entonces yo digo que para mí es una combinación de lo que vos decís, o sea, eso es como mediocre y al mismo tiempo intencionada. Entonces se les ven las costuras, pero seguro que sí, para mí seguro que sí hay una intencionalidad en hacerlo. Que no tengan la misma habilidad que otros gobiernos quizás más manipuladores, bueno, eso es otra cosa, pero la intención está ahí. Esta semana, antes de que pasemos al otro tema, esta semana en el programa en Caracol Radio, el programa que hago ahí en las mañanas de 10 a 12, hablamos con el exdirector de Planeación Nacional, con Iván González. Y decía una cosa que describe mucho a este gobierno. Él ha dicho todo el rato, el gobierno no se guía por el plan de desarrollo. O sea, tiene un plan de desarrollo que pensaron, que aprobaron, que llevaron al Congreso, que supuestamente es su hoja de ruta, pero el gobierno dejó de mirar allá porque eso implica trabajo, implica orden, implica liderazgo y eso no está en el gobierno. Entonces es más fácil echar un cuento cada semana, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, el presidente dice esto. Y yo le decía, bueno, ¿por qué el gobierno no mira su plan de desarrollo? ¿Es algo intencional o es simplemente mediocridad, chapucería, como decíamos ahora? Y él decía, esa es la pregunta que yo me hago todos los días y no puedo responderla. Y es el man que trabajó cercano a Petro en un momento durante la alcaldía y pues trabajó en su gobierno redactando ese plan de desarrollo. O sea que eso describe un poco este gobierno que es absolutamente distraído y que ahora que empezó ya la campaña, porque Petro la empezó desde enero, pero ahora ya parece que entró en firme, pues ahora sí que se olvidaron del gobierno completamente. Si no lo lograban sin estar tan metidos en la campaña, estando metidos en la campaña, pues va a haber mucho menos gobierno del que hay ahora.
Sí. La tesis de Hannah, que ella la ha esgrimido aquí en este programa, es muy, muy interesante, ¿no? La idea de que Petro está jugando ajedrez, ¿cierto? De varios niveles, ¿cierto? Entonces mete esta idea del 5 por 1000 para medir el aceite, como dijo ella, y si no cala en la opinión pública, pues él siempre puede acusar a los medios de comunicación de estar en su contra y algo que Hannah también lo mencionó en su intervención ahorita, y es de pronto empezar a promover una ley de medios, ¿no? Donde sus partidarios y sus influencers empiezan a presionar por una ley de medios. Entonces, cualquier cosa, o sea, hay chapucería, sí, sin duda, pero también pareciera a veces que hay una estrategia de varios niveles siempre en juego, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo he dicho, Gustavo, y es que ellos ganan con cara y con sello, ¿no? Eso. O sea, ya tienen como si no me sale esto, tengo analizada esta posibilidad de que ocurra esto y la voy a usar para lo siguiente, porque eso pasó, de hecho lo de la ley de medios pasó. Ahí mismo hubo todo ese escándalo, no sé qué, de una entró la narrativa de la ley de medios y se pegó al escándalo anterior, que era el de Vendrell y los influencers, y lo han seguido moviendo. Entonces, como que si no gano por este lado, voy a ganar por este otro lado. Entonces, por eso a mí me cuesta pensar que cuando esto se repite tantas veces es una casualidad, porque es una dinámica sistemática. Entonces, cuando algo es sistemático, me cuesta mucho pensar que es casualidad o torpeza. Y eso es lo que yo no quisiera que hiciéramos con este gobierno, que es subestimar, porque ya ha pasado en otros gobiernos de este tipo que la oposición subestima y dice como, es un idiota, este tipo es un idiota, es un payaso, y ya. Hannah, entonces para enlazar este tema y cerrar la sección de estas escaramuzas nacionales sobre esto, ¿por qué no antes de hablar del nuevo gerente de ISA y de la venta de Tigo Une,